Bienvenidos, vamos a responder alguna consulta sobre la autoevaluación 2. En este caso tenemos que derivar por regla una función dada por un cociente. Tenemos que utilizar la regla del cociente, por lo tanto f' de x va a ser la derivada del numerador, en donde tenemos una resta, por el denominador sin derivar, menos, por la regla del cociente, el numerador sin derivar por el denominador derivado. Cuidado que el denominador es una función compuesta. Entonces, derivo el seno, que es el coseno del propio ángulo, y ahora por regla de la cadena, por la derivada del ángulo, que en este caso sería menos 2. ¿Está bien? Muy bien. Ahí tenemos entonces derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Y ahí terminó la derivada utilizando las reglas de derivación. Toda esta expresión se puede acomodar porque este denominador seno cuadrado lo puedo distribuir en los sumandos, ¿de acuerdo? Seno cuadrado en el primer término de esta resta va a simplificarse con este seno y por lo tanto va a quedar 1 sobre seno, que es una cosecante. Y cuando el seno cuadrado lo distribuya en el segundo término, el seno cuadrado, que son dos senos, va a quedar un seno con el coseno formando una cotangente y un seno más como denominador formando una cosecante. Es decir, que si ustedes realizan este ejercicio por computadora, lo más probable es que la computadora les dé un resultado de este tipo, en donde la expresión trigonométrica ha sido simplificada y llevada hasta esta forma. Vamos a hacer una derivada más por regla. Acá tenemos una función dada como suma. Entonces vamos a aplicar la regla de la suma. Vamos a derivar término a término. El primer término es un cociente, entonces debemos derivar el numerador. Cuidado, porque esta expresión corresponde a coseno de x a la 3 medios. Esto es una potencia fraccionaria, que se indica como potencia y raíz, ¿de acuerdo? Coseno a la 3 medios, ¿cómo se deriva? Es una función compuesta, por lo tanto tengo que derivar la potencia, que es la función más externa que veo, por, y me corresponde ahora derivar la base. La derivada del coseno es menos seno. Esta es la derivada del numerador raíz cuadrada de coseno al cubo. Por regla del cociente que estoy viendo en f, x menos 1 sin derivar. Menos, por regla del cociente, el numerador sin derivar por el denominador derivado. ¿Cuánto es el denominador derivado? 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. Terminé de derivar el primer término de f. Ahora tengo que colocar más y me corresponde derivar el segundo término porque f es una función suma. El segundo término está compuesto de una constante por una función, entonces es 5 veces, se copia la constante y se deriva la función. La función secante la puedo pensar como coseno del ángulo a la menos 1. Entonces es una función compuesta. Como derivo, menos 1 veces el coseno de 2x a la menos 2 por, derivé la potencia menos 1, derivo la base coseno, que es un menos seno del ángulo, por la derivada del ángulo, que son 2 unidades. Y ahí termina de derivar el segundo término, y por lo tanto mi f. Otra vez, si nosotros miramos la respuesta en un programa, vamos a observar que las expresiones se acomodan de forma tal de darme razones trigonométricas diferentes a las que yo veo. En este caso vamos a derivar una función de tipo exponencial.
¿Cómo vamos a derivar esta f? Esta f está compuesta por una constante y una función. Entonces, f' en principio sería 2 veces la derivada de esta función exponencial. Vamos a llamarla g, a esta función exponencial. F' es 2 veces la derivada de g. Para hallar la derivada de g, ya que tiene un tipo exponencial, vamos a usar el método logarítmico de derivación. Entonces, a esta función que yo llamé g, la voy a derivar en un auxiliar. Voy a un auxiliar y digo que g es igual al coseno de 5 sobre x, todo elevado a la 3x cuadrado menos 7. Voy a aplicar el método logarítmico, aplico el logaritmo natural en ambos miembros. Toda la expresión de la derecha. ¿Qué propiedad tiene el logaritmo? El logaritmo baja los exponentes, por lo tanto, el logaritmo de g va a ser igual a 3x cuadrado menos 7 veces el logaritmo de la base, que era el coseno de 5 sobre x. Es decir, el método logarítmico de derivación aplica el logaritmo a ambos miembros para lograr que esta variación exponencial pase a ser una variación factor. Muy bien, una vez que el logaritmo bajó el exponente, mediante sus propiedades voy a derivar ambos miembros, derivo ambos miembros, esto es una función compuesta, derivo el logaritmo 1 sobre su argumento, por regla de la cadena, derivo la función g, que es justamente lo que quiero hallar, cuál es la derivada de g, y acá me queda para derivar en el miembro derecho un producto. Derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más primer factor sin derivar por segundo factor derivado. Cuidado con este factor que es compuesto. Entonces, cuando voy a derivar el segundo factor, es 1 sobre el coseno del ángulo 5 sobre x por, ahí derive el logaritmo. Me toca ahora derivar el coseno. Menos seno del ángulo por, y ahora derivo el ángulo, 5 sobre x se interpreta como 5 por x a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces, derivar 5 sobre x sería 5 lo copio y el menos 1 actúa como potencia, se usa la regla de la potencia, 5 por menos 1, x a la menos 2. Ahí está derivado 5 por x a la menos 1, es decir, 5 sobre x. Ya terminé de derivar el segundo factor. Entonces, ¿qué sería g'? G' es toda la expresión de la derecha multiplicada por la expresión g tal cual. Entonces, volviendo a nuestro problema, ¿quién es f'? F' es 2 veces g' y g' es toda la expresión de la derecha, toda esta expresión, multiplicada por g, que es el coseno de 5 sobre x, todo elevado a la 3x cuadrado menos 7.